Muy buenos días, tardes y noches para todas las personas que en este momento disfrutan de Magazine Espiritual. Hoy jueves 12 de noviembre, 11 de la mañana, aquí compartiendo con ustedes diferentes temas conectados con la espiritualidad, como ya han visto en los últimos 22 episodios, André, 22 episodios que hemos estado aquí hablando de amor, hemos estado hablando de niñez, hemos estado hablando de sexualidad, etcétera. Diferentes temas como para que no se haga muy monótono y que ustedes también pues vayan ahí recibiendo, vayan conectando y puedan compartir con nosotros también todo esto que nos interesa tanto, que es realmente la espiritualidad. André, ¿cómo vas? Rafa, muy bien, contenta con estos 22, hoy 23 episodios que llevamos, que salió de una llamada, de, de Lo que queda la un llamadita. WhatsApp, sí, y yo creo que fue como el propósito que desde hace muchos años habíamos en algún momento conversado y pues ya hoy es realidad y hemos estado caminando en sintonía de entregar esa información al servicio del que la necesite. Yo creo que eso nos ha hecho movernos en ese Ujú. servicio a la vida que cada uno presta individualmente y aquí que nos juntamos para Magazine Espiritual. ¿Tú Así cómo has es. estado? Bien, bien, André, aquí disfrutando de la vida también y cuidándonos porque esto aún sigue y seguimos insistiendo aquí en Magazine la práctica del autocuidado. Hoy pensaba que, no sé si fue más difícil que nos dijeran hay un virus que llama COVID o el encierro y confinamiento, porque parece ser que cuando ya nos dijeron salgamos, ya nos olvidamos del virus y ya somos libres. Entonces hay que seguirse cuidando. Estamos en diferentes fases con todo este tema. Y ahora que se viene final de año, yo creo que también van a haber pruebitas, Andrés. De diciembre creo que va a ser más movido, apenas también todavía este tema siga, de pronto ha cambiado, no sé, pero ahí creo que van a haber pruebitas, pruebitas por tanta fiesta, tanta cosa, yo creo que ese va a ser el mes interesante. Va a ser el examen. Y qué bueno, Rafa, que sea como de esta forma, diferente yo creo que a cualquier diciembre que cualquier persona haya vivido y que también nos invita a que sea desde un ritual un poco diferente, porque Total, diciembre es lleno de rituales. total. Desde la natilla del buñuelo, eso ya es parte de un ritual, que lo hagamos diferente, que hagamos un cierre de año donde el primero no sea borrachera, trasnocho, cansancio, sino que sea un primero de un año nuevo, rejuvenecidos, saludables y de pronto conectados con otra información. Podríamos aportar nosotros en diciembre a eso. Seguramente en diciembre nos van a ver mucho por acá porque, bueno, vamos a estar todos ahí como medio encerradillos. Pero ha sido muy bonito este año, a lo que tú dices, cómo la vida nos tomó en todas las celebraciones a mostrarnos de que ahí se puede hacer de forma diferente. No ha quedado ninguna celebración por fuera de esas fechas que llamamos importantes. Socogió Semana Santa, Día de la Madre, del Padre, del Niño, brujitos, vacaciones, Cumpleaños. cumpleaños, todo. Entonces, pues bueno, es adaptarse y como raza humana nos podemos adaptar y también dejar un poco a un lado esos esquemas tan rígidos de creer que si no es así, no funciona. Hoy en día creo que están haciendo también feria de flores virtual. Bueno, mira a ver si se la goza virtual o se pone a llorar, a arrancarse el pelo porque tiene que ser presencial o fluye y se la disfruta así. Entonces yo siento que este diciembre también va a ser esa prueba, como tú dices, de hacer las cosas diferentes y de otra manera y también disfrutarlo, porque es que si llevamos X años de la misma manera, ¿por qué no abrirnos también al cambio? Y ahí hacemos esa conexión con el tema que venimos tratando, el tema de la transformación y el cambio, André, que tanto nos gusta, Y que tanto nos mueve y que tanta resistencia tenemos, porque a porque veces, respira profundo como, ay, ese no, temita. porque a mí es una persona que me gusta, lo he estado trabajando, pero es de esos temas que uno no chulea nunca en la vida, eh, del control.
Entonces, cuando las cosas se salen de control, cuando las cosas se salen desde esa expectativa que teníamos, por ejemplo, de un para siempre, de que estés a mi lado siempre, de que no te vayas, y pasa cualquier cosa, ahí es como que la vida sí nos está poniendo a prueba y ahí sí hay que respirar profundo y mirar qué más hay, qué herramientas y recursos tenemos en las que nos podamos como apalancar para poder que no sea tan duro. Entonces ese cambio es complejo. Estamos este mes de noviembre hablando de, ya ustedes ya si vieron el episodio pasado al cual los invitamos, episodio 22. Estamos tocando un tema que, como dice André, mueve, trae la reflexión y que afortunadamente a todos nos conecta, porque si eso fuera a unos y a otros no, ¿cómo estaríamos? No, no, eso es para todos. Blancos, negros, chinos, rojos, amarillos, con plata, sin plata, es como el COVID. Eso a todo mundo cogió y eso no distinguió pinta. Es el tema de la muerte, nos gusta llamarlo tema de transformación, de cambio. Y a propósito, este mes, pues no hay así algo que nos haya dicho puntualmente es porque pasa, sino que lo quisimos tomar, André, fue como esa celebración que algunas culturas hacen el 1 y 2 de noviembre. Sabemos que la cultura mexicana es la que más se muestra con ese tema, pero también culturas ancestrales como los celtas también disfrutaban mucho celebrar, los vikingos, celebrar mucho el tema de la muerte como celebración, como alegría, como disfrute. Y por eso lo quisimos traer a colación, no solamente hablando puntualmente de la muerte y quedarnos todos los episodios, sino aspectos alrededor del tema, ¿sí? Ujú. La muerte en general, los duelos, por ahí también vamos a hablar un poquito de registros akáshicos, vidas pasadas, y hay temitas ahí que en estos 4 episodios queremos tocar alrededor para que también tengamos esa información y la podamos compartir. Así es, y yo creo que el episodio de hoy específicamente es bastante enriquecedor, sobre todo porque pues el virus llegó y llegó acercándonos muy fuerte a la muerte, sea a nivel individual o sea a nivel familiar y a nivel social también. Hemos visto algún caso de una persona que murió gracias a COVID-19 y yo creo que es importante, muy importante el tema que vamos a trabajar hoy para que nos pongamos como en sintonía. Y Rafa, ¿doy entrada ya? Demos entrada ya. Hoy el tema es el tema de el duelo, ¿cierto? Así Ese es. cierre, esa parte que quedamos y que a todos nos toca. Y es muy importante antes de darle paso a nuestra invitada, André, ser muy claros. Nosotros con esta información no queremos cambiar paradigmas ni obligar que cambien su pensamiento, sino invitar a la reflexión. A todos nos toca la muerte, obviamente con esos seres queridos, con esos amigos, familiares, todo eso, cada quien reaccionará de alguna manera, pero independiente de esa manera, todos hacemos un cierre, todos hacemos un duelo, ¿sí? Lo Ujú. cojamos con alegría, con tristeza, con llanto, con gritos, con tranquilidad. Ese duelo es importante hacerlo y es lo que queremos hablar con nuestra invitada de hoy. Esos cierres, esos duelos, esos momentos de saber decir chao, adiós, nos vemos, hasta pronto, independiente de la creencia que tengamos, si nos volvemos a encontrar con aquellos, si no, hay que hacer un duelo. Así es, así es. Entonces le quiero dar entrada a Liliana, ella se llama Liliana Willes, ella es trabajadora social, es especialista en trabajo social familiar, también hace parte del grupo de terapeutas familiares sistémicos, eh, Estás pero feliz, son, estás feliz porque es sí, de tu corriente. Muy bien. así es, Hoy estamos no en hablo, sintonía. hoy no hablo entonces. Muy bien. Y más allá de lo que Liliana tiene como en su currículum, es lo que ha vivido en experiencia, porque Rafa, yo siento que para hablar de este tema uno lo tuvo que haber vivido. Total. Esto desde la teoría no funciona, desde la teoría pues muy bonito y pintado y hermoso y todo, pero lo necesitamos vivir para poder saber realmente qué es lo que pasa. Liliana, bienvenida, ya puedes ir apareciendo por aquí. Hola, muy buenas noches. Lili, ¿Cómo ¿cómo Gloria. vas? estás? Bueno, muy bien, emocionada de hablar de este tema ya con más soltura, con más familiaridad. Eh, Mira, tú
tocaste un punto clave y es, por mucho que sepamos de terapia de familia, por mucho que hayamos acompañado a las familias, cuando nos toca vivir la muerte de cerca, eh, definitivamente se nos derrumban muchos paradigmas. Y entonces yo empecé a profundizar realmente con la muerte a raíz de la muerte de un hermano. Entonces es un saludo muy especial para todos los que nos ven, los que están en la mañana, los que están en la noche, los que están en otros lugares, porque la muerte realmente tiene una connotación en cada cultura, en cada región. Sin embargo, como seres humanos es una gran maestra que nos enseña a conectarnos mucho con nuestra misión de vida. Es una gran oportunidad que tenemos. Entonces les decía que yo en el año 2000 estaba atendiendo familias en el Centro de Familia Bolivariana y se murió un hermano, un 9 de septiembre, un muchacho de 20 años. Fue un accidente automovilístico. Él iba en una moto y un carro lo arrolló. Y para mí fue un impacto tan fuerte que yo decía, ¿para qué carajos me sirve toda la teoría que tengo si lo que siento me está superando? Si lo que está sintiendo mi mamá la está sacando de esta realidad, es una mujer muy alegre, muy gozona de la vida y la estaba sacando de esa que ella era. Yo decía, pero ¿yo cómo hago esto? Entonces empecé a profundizar, a sentirme, porque es que este asunto de la muerte hay que sentirlo. Y empecé a hacer conciencia como desde muy niña había tenido unos episodios muy cercanos con la muerte. Mi papá fue inspector de policía en una región donde pasaban constantemente con muertos de la violencia en las áreas rurales. Entonces a mí me tocaba ver y yo sabía que mi papá estaba ahí y siempre era como que susto porque mi papá era la autoridad en ese lugar, tenía que estar pendiente de la comunidad, él poniéndole todo su corazón, pero yo con mucho miedo como niña de lo que pudiera pasar con mi papá. Luego, cuando empecé la escuela, también una niña muy pequeña, amiga, murió. Luego me tocó ver un accidente de tránsito de un niño muy pequeño. Es decir, siempre me Ya tenía estaba muy rondando, cercana. ya Claro, estaba muy por ahí. cercana, Venga, muy Liliana, para acá, para cercana. que hablemos. Es que, pero reconózcame pues como una amiga, a ver, y no, yo no Venga, a era ver. capaz de verla. En el bachillerato, en un paseo se nos accidentó un compañero y eso fue muy doloroso para mí. Y ahí fue uno de los grandes aprendizajes de la muerte, porque yo estaba muy en mi adolescencia y entonces yo me paro de mi pupitre y entonces él se agachó a recoger algo, pero se dejó llevar por la emoción de ver mis piernas y me acarició las piernas. Y entonces yo lo miré muy feo y me quedé muy brava con él. Entonces, claro, en el paseo yo estaba brava con mi amigo. Y entonces lo que más me dolía era yo haber desaprovechado ese espacio de tiempo que habían sido por ahí 8 días en los cuales no le había dirigido la palabra por algo tan, tan absurdo. Pues para esa niña era importante, ¿cierto? Para esa niña era importante, pero luego eso me hizo ver que era tan simple y que la muerte era tan trascendente y eso me costó muchas lágrimas. Sin embargo, la dejé de lado, ¿no? No le volvía a prestar mucha atención, pero ella volvía y llegaba y Tocaba entonces la puerta. tocaba la puerta y fue muy especial porque cuando me tocó ver a mis abuelas en su proceso de despedirse y entonces empecé a notar cosas distintas, como ya estaba sensible frente al tema, entonces empecé a disfrutarme mucho como cada momento, lo que conversaba con ellas, cuando me sentaba con ellas, lo que les escuchaba y empecé a observarlas y yo empecé a observar muchísimo las abuelas cuando estaban en ese proceso de fase terminal, cómo ellas después de ciertos momentos retornaban y era como un renacer. Yo las veía como
como el mito aquel del ave fénix que renace de sus cenizas, y yo decía, increíble, que es esa fuerza tan bonita, y las veía más lúcidas, más claras, y lograba conversar con ellas. Y entonces ellas me habían llamado a observar ese proceso. Entonces, desde el proceso de la enfermedad, yo pues empecé a observarlo, a acercarme, y entonces cuando estaba en la universidad empecé a ir a todas las cátedras de Fernando Zambrano para conocer todo lo de los cuidados paliativos y de todo el proceso de fase terminal y muerte, y conocer un poco más sobre este tema. Sin embargo, yo me carreté con terapia de familia, y la vida me puso mucho con adicciones, y ahí me quedé mucho. Y cuando sucede la muerte de mi hermano, vuelve ella y me dice, hey, ¿qué hubo? Venga, pues, como que usted Venga, no que es que quiere, aquí ahora quiere en estoy. serio, a Es que yo ver. estoy acá. Y claro, entonces llega esa muerte de mi hermano, un accidente, un pelado de 20 años. Y entonces era el que más preparado estaba. Entonces se pueden imaginar que era el juicioso de la casa, el contemplador con mi mamá, el muy El que uno se especial. pregunta por qué a este, pues, ¿por Claro, qué? pues Ujú. sí, nos preguntamos por qué, pero luego se va entendiendo, claro, era que estaba más preparado, es decir, había cultivado los vínculos, había dado lo mejor de él siempre, él estaba listo para irse, ¿cierto? Ujú. Además porque fue muy bonito, porque imagínate que él sufre su accidente, muere, pero como un año antes, mi hermano había estado enfermo, y una prima que estaba estudiando medicina me dijo, Lili, a mí no me gusta lo que está pasando con Santiago, porque empezó a presentar una anemia muy frecuente, muy frecuente. Y entonces él parece ser que su alma descubrió que nosotros estábamos muy atentos y sufriendo mucho por eso, y entonces de repente para su anemia y él está perfectamente bien. Es decir, nosotros perdimos la visión de posibilidades de enfermedad de él, y se muere en un accidente. Ujú. Después una tía, en mi casa hemos sido muy espirituales, creemos mucho en toda la parte espiritual. Entonces una tía dijo, vean, ¿saben qué? Yo soñé con Santiago, y soñé que él estaba en una fase terminal muy fregada, y entonces fue muy doloroso para mí verlo, cómo se desgastaba, ver que estaba, y definitivamente eso me llevó a la conclusión de que él se tenía que ir en esa fecha. Él vino para irse en esa fecha, independiente de lo que sea. Entonces, eso a mí me hizo un clip muy especial, y entonces, claro, empecé a estudiar, y la primera fue Elizabeth Kubler-Ross, y entonces empecé mucho a estudiarla, me parecía una mujer muy interesante, todas las experiencias que narraba, y me Ven, gusta mucho. Lili, qué pena, te interrumpo ahí en Ujú. ese punto. Esa búsqueda de lecturas, esa búsqueda, ese interés, estaba impulsado porque querías Por la muerte de respuestas, mi hermano. pero Sí. buscando respuestas de lo que pasó, respuestas de Sí. cómo, que era ese De- impulso. yo empecé a decir, bueno, si él se tenía que ver qué pasa con esos planos de la muerte. Además me acordaba lo que yo había observado con mis abuelas, y cómo Ujú. ellas hicieron un proceso. Yo luego con las familias, porque yo este tema empecé a trabajarlo desde ese año muy en mí, pero Ujú. luego entonces empecé a trabajarlo con las familias, y ha sido una experiencia muy bonita. Entonces Elizabeth habla de 5 fases en el proceso de fase terminal. Decía, bueno, si él estaba listo para irse, es decir, que la muerte es un proceso absolutamente natural aquí, no es porque hubo un descuido, porque el señor que estaba borracho desafortunadamente se sincronizó, es decir, no alcanzamos siquiera a dimensionar que el otro no tiene culpa en el asunto, es una sincronización de destino, y ese llega a la hora en punto, es muy especial porque eran clics que me llegaban, yo haciendo conexión todo el tiempo, y yo siento que eso me enseñó esa muerte de mi hermano, a hacer conexión, a estar muy atenta, a escuchar, a observar, a estar muy observadora. Entonces dice, eh, estábamos en la sala de funeral, y entonces entra un muchacho y le dice, hombre, cuando me dijeron que se había muerto uno de ustedes, yo pensé que eras vos, que sos tan loco en esa moto. Entonces él voltea y le dice, si hubiera sido yo hacía mucho rato hubiera pasado por ahí cuando el borracho pasó, ¿cierto? Ajá. Entonces es muy especial porque yo dije, claro,
esto es un asunto de sincronicidad. Y empecé desde ese momento en que escuché, yo dije, claro, es que si hubiese sido este, es cierto, él había pasado por ahí volado porque era muy acelerado. En cambio, el otro era cuidadoso, juicioso, muy delicado. Él iba muy por su lugar, pero no, simplemente se fue. Y después, mirando en sus cosas, encontramos un poema. Un poema donde él relata su muerte. Y entonces habla del impacto y cómo su cuerpo cae en el pavimento. Y entonces que cuando su cuerpo cae en el pavimento y siente el impacto, él abre sus ojos y ve una mujer transparente, una mujer de cristal. Esa mujer transparente de cristal, yo le he visto muchas oportunidades, ¿sí? A partir de ese momento, cuando leí el poema, hice conciencia y claro. Entonces es muy bonito porque empecé a observarla cuando empecé a acompañar pacientes en fase terminal, ¿cierto? Te empezó a acompañar la mujer de cristal en el Sí, proceso. Uh-huh. y esa mujer de cristal, y para mí es visible y la puedo ver y es muy bonito porque es que es, es un ser transparente y la transparencia va más allá de ser de cristal. Ujú. Es que refleja lo que tu alma realmente desea, ¿sí? Uh-huh. Y entonces es el alma de quien está ahí, quien toma la decisión de si se queda o se va, si se deja acompañar a ese otro espacio. Pero es cada uno, y ahí empecé a entender, entonces era muy especial porque al principio, yo también soy reikista, entonces hago reiki, entonces al principio yo hacía reiki para ayudar a sanar, ¿sí? Ahora hago reiki con toda la conciencia que esa energía esa persona la va a utilizar para lo que su alma decida, simplemente entrego y dono para que el otro la utilice como se necesita. Y eso lo tuve muy presente ahora en este proceso de la pandemia, que de lejos mandé mucha energía a un gran maestro que tuve, sanador, y yo ya tenía esa conciencia, yo dije, yo sé que este ser va a pasar a otra dimensión. Y todo esto que estoy mandando, porque de alguna manera para mí energía de amor, es acompañar desde el amor a esos seres que van a desencarnar, mandarle esa energía para que tuviera la fuerza de pasar al otro lado, que es de alguna manera lo que más triste me parece ahora del proceso que estamos viviendo, solo que las almas ya estamos preparados para eso, es decir, para poder dar el paso solos, ¿sí? Porque el COVID no permite esa compañía, ¿sí? Y es empezar a mirar la muerte de una manera distinta. Yo siento que a mirarla como esa maestra transparente que viene y te dice, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere dar el paso o se quiere quedar? Pero entonces ella llega para que nosotros tomemos decisiones, para que nos demos cuenta de lo que está pasando. Y entonces es bien especial porque hay personas que se enferman en la familia y nos dan la oportunidad de hacer un cambio, de renacer, porque la muerte es ese renacer. Entonces, Tal vez, Lili, antes de que sigas, para que hagamos ahí unas primeras reflexiones, porque para todos los que están viendo y escuchando, pues obviamente este tema tiene mucha información y si algo decíamos, aquí no estamos tratando, nadie se la sabe. El tema de Dios, amor y muerte, no hay respuesta, no hay una definición. Y yo siento, Andrea, que, a ver, como sacando conclusión hasta ahora con lo que nos comparte Lili, uno puede estar listo para ese momento. Con tu experiencia, tu hermano estaba sí, con ese poema, lo sentía, sabía, lo presentía, entonces, y en el episodio pasado hablábamos mucho, Andrés, acerca de eso, cómo llegar hasta un nivel de conciencia que en algún momento de nuestras vidas, sea esta o en otras futuras vidas, podamos llegar a ese punto de saber en qué momento vamos a desencarnar y cómo preparar ese momento, cómo soltarnos, cómo despedirnos. Entonces, muy interesante esto que nos cuenta Lili, que sí existe esa posibilidad de estar listos, de estar preparados, y eso va a ayudar mucho como en ese momento de desprendimiento. Y otra cosa que me llama la atención es algo que decías frente a esa mujer de cristal, todo lo que representa, esa claridad, ese momento de que no estamos solos y que siempre, así como estamos en este plano, vamos a trascender ese otro plano
y que siempre van a haber esas conciencias acompañando, apoyando el proceso y que eso también es como motivo también como de tranquilidad, ese motivo de hacerlo en calma, hacerlo en paz. Y que es súper importante porque lo mirábamos en el episodio pasado. Listo, mi alma está preparada, ya cumplió lo que iba a cumplir, tenga 5 años, 20, 30 o 100, ¿cierto? Cada uno a su tiempo. Y lo que me parece más complejo es el duelo de los que se quedan, porque es el aferrarse a que no se vaya, a que está muy joven, por ejemplo, que no hizo X o Y cosa que era la expectativa de la familia, que no logró culminar tal cosa. Entonces yo siento que lo difícil realmente de la muerte, pues yo nunca he estado cerquita, pues ni en un proceso que yo diga como que, bueno, casi cito. Yo siento que cuando uno está ahí casi cito, no hay lío con eso, pero yo siento que el lío se forma es cuando estamos los de afuera observando a ese ser que se está yendo, porque hay mucho dolor, y lo hablábamos, Rafa, el amor que nosotros sentimos es muy desde el apego, ¿cierto? Que no se me Ujú. vaya, que no se me suelte, aquí estamos bien. Lili, yo quería preguntarte, en esa compañía que haces tú a las familias, en ese acompañamiento, ¿qué has encontrado como que tú digas, ves que normalmente se comportan así y cómo se puede ver de otra forma como para ayudarles a aliviar un poquito ese dolor? Mira, es muy bonito porque por ese miedo que se le tiene a la muerte, entonces es muy especial porque dicen, vea, yo le voy a recomendar una persona que ayuda mucho en el proceso, y yo no sé si es que me imaginan como la muerte que llegó con la guadaña, porque entonces no, es mejor que no, ¿cierto? Y hace eso hace más o menos unos 2 años, había una señora muy delicada en ese proceso de trascender. Yo fui donde ella, estuve conversando, y es muy especial porque es que es desde la energía, porque a veces las personas ya están tan agotadas que es la energía la que nos da la información. Entonces, yo supe que era lo que estaba necesitando su alma, entonces le hablé al oído, le dije lo que necesitaba apoyarse, estuve hablando con ella, mi esposo y yo le cantamos algunas canciones. Bueno, fue muy especial porque, bueno, nos despedimos, ella esa noche partió, esa noche fue tranquila, pero lo que más me impactó fue que cuando ya íbamos saliendo, había una señora muy mayor. Entonces le dice a la hija, vea, cuando yo esté en esas condiciones, por favor, búsquemela a ella, que yo me quiero ir, eh, como en esas palabras de tanto amor que le acabo de entregar a... Entonces, imagínate, esta señora hace ese compromiso conmigo y yo digo, qué tan bonito que de alguna manera cada vez los seres humanos empezamos a entender, no es el otro que viene, es que no es eso, es la compañía, el amor, el poder transmitir seguridad. Y hay una energía que es muy sanadora y que tiene que ver con el amor, y que era lo que el Maestro Jesús de alguna manera sanaba, ¿cierto? Cuando veía al leproso por encima de sus llagas y lo veía profundamente como un ser y lo veía merecedor de amor, ese cuerpo sanaba. Ujú. Entonces, eso es lo que se hace en esos procesos de fase terminal. No es para que se vayan, sino su alma ya tomó la decisión, y muchas veces yo llego y les digo, esta persona no se va a ir todavía. Caminen, nos reunimos toda la familia y vamos a buscarla en la familia, qué cosas hay para ajustar, qué secretos tenemos guardados, qué cosas tenemos que cambiar, porque es muy probable que sea una oportunidad, porque esta alma, es que es eso, yo no les puedo decir cómo es, porque no es una fórmula, eso se siente, es algo que se percibe y que yo digo que es conectado con los seres espirituales que nos dan esa posibilidad. Yo estoy convencida que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y si somos seres espirituales, no nos iban a dejar aquí, pues, como a la buena de Dios, sino que
claro, hay maestros que tienen mucha experiencia y que nos están ayudando porque es que realmente esta experiencia material, corpórea, es difícil y toda la vida nos están preparando para el desapego y los duelos. Para Lili, esa... hay una cosa que, discúlpame que dices, para no dejarla pasar, es hasta qué punto desconocemos el papel en esa fase terminal de entrenamiento que nos hace ese ser, porque es que proyectamos todo hacia esa persona, es él, pero no alcanzamos a ver todo lo que nos mueve, nos entrena, ¿cierto? Y lo que tú decías, no, todavía no se va, entonces ahí mueve, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué esto? Desconectémoslo, vea ustedes qué deciden, o empujémoslo, o recémosle a alguien que se lo lleve, o que pues, se mueve toda una dinámica que finalmente es un gran entrenamiento para todos, y no simplemente proyectarlo en el que está allí acostado o enfermo, sino en todo lo que mueve, y es un Sí, gran maestro. sí, así es. Miren, a mí me impactó muchísimo en una ocasión que fui a una UCI, había un señor muy mal, muy delicado. Y los médicos habían dicho que no entendían por qué no se iba, ¿sí? Ujú. Entonces, claro, pusieron a la familia a que tomara la decisión. Entonces me llamaron, yo estuve allá y entonces le tomé la manito y no dijimos nada desde la palabra, yo creo que se conectaron fue los corazones y yo les dije, mire, a él le está haciendo falta, es la fuerza del amor a todos ustedes, porque es que su alma ya está en una dimensión diferente. Y para poder soltarse del cuerpo, necesites eso. Entonces, pídale al médico que lo pase a un cuarto individual, ¿sí? Que lo saque de allá y que lo pase a un cuarto donde todos puedan estar. Y hablen con él, denle las gracias, acarícienle sus manos, sus pies, todo su cuerpecito, díganle todo lo que lo aman y van a ver. Y entonces la familia dijo que sí, hablaron con el médico les dijo que no tenía ningún inconveniente, lo pasaron al cuarto y en esa reunión familiar, claro, con la fuerza del amor, logran hacer el proceso de trascender, porque es la fuerza del amor la que nos lleva a tener la capacidad de hacer el tránsito, ¿cierto? Como es el amor el que nos lleva a encarnarnos, ¿cierto? Porque es el amor de nuestros padres cuando se unen, los que de alguna manera jalan a esas almas a que se encarnen, ¿cierto? Es el amor el camino, ¿sí? Yo recuerdo cuando estuve en ese momento, cómo mueve toda esa energía a lo que les decía ahora, el entorno, cuando dice ese proceso ya a punto, que entra la familia llorando, los papás llorando, hasta el médico llora, traen frutas, todo se vuelve, y son observando, y no, el que menos se entera es el que está ahí, pero el resto, todo el mundo ya está en la película. Yo pareció como una novela mexicana y todo el mundo lloraba y se va a ir y rezaban y trajeron a todo el mundo, pero nadie como que es capaz de acercarse a esa persona y vos cómo estás, estás listo, cómo te sentís, cómo hacer esa pregunta de vos sentís que te vas a ir o vos te querés quedar o cómo es, no, 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 todo es ahí afuera, nadie preguntó nada. Bueno, ya el otro les dije, sorpresa, no me fui, aquí sigo. Entonces ya la dinámica cambia, ya yo, están charros. ¿A qué voy? A que muchas veces en esos últimos momentos, en esos cuando vemos a las personas en este tema, se nos aflora el amor, se nos aflora tantas cosas, y eso lo mencionábamos, Andrea, en el episodio pasado, de cosas que no hacemos durante la vida, durante ese compartir con esos seres, lo dejamos para el último momento. Las últimas palabras, el desahogo, todo, ahora sí te amo, pues todo lo dejamos para, y yo creo que la muerte invita a esa reflexión, es Sí. aproveche la vida, aproveche todos Uh-huh. los momentos para compartir y no lo deje para ese solo instante, porque a lo mejor ni lo tiene. A lo mejor otro chao, ahí me les fui y se quedaron con las palabras en la boca y la manifestación ahí en el aire. Exactamente, es esa capacidad, es desarrollar la capacidad de observar al otro. A nosotros ahí nos gana muchísimo el ego, es decir, lo que yo siento, lo que estoy viviendo, pero el otro cuando está en un proceso de fase terminal y muerte, me está invitando a que lo observe, a que lo pueda mirar. Y bueno, yo Acompañar, estar acompañar. ahí. Y entonces yo hablé bastante con la familia, ustedes van a hacer esto, y se van a tranquilizar, no tienen que desesperarse, le van a hacer un regalo de libertad y de amor. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya no
no tiene la capacidad de quedarse en este plano, ¿cierto? Entonces es bien especial y nunca estamos preparados para eso. La vida nos prepara todos los días. Entonces tú naces a un nuevo día y despides y mueres a ese día para que nazca una noche. Es decir, todos los días nos recuerdan ese ciclo de estar en ese reinventándonos, en ese nacer y morir. Todos los días nuestras células se mueren, millones de ellas, y renacen nuevas. Es decir, la vida está ahí, siempre en ese proceso. Y entonces voy a traer una frase que te va a gustar mucho, Andrea, porque yo ya sé. Ahí se entiende entre Y sistemas. es poder mirar a quien se va honrándolo, ¿sí? Honro y respeto tu destino. Y cuando yo soy capaz de decir honro y respeto tu destino, hago el recorrido más grande que los seres tenemos que hacer en este planeta, en esta dimensión terrenal, y es esa ida de la cabeza al corazón, que solo se hace inclinando la cabeza hacia el corazón y diciéndole sí a la vida como se está manifestando, aceptando. Entonces, si de alguna manera ese ser que amamos toma la decisión de irse, y es su momento de irse, es acompañarlo con esa humildad y decir, si esto es lo que a mí me corresponde. Entonces es bien especial porque, claro, yo ahora es que, claro, 20 años después yo hablo de una manera muy distinta con la muerte de mi hermano, pero yo tuve un proceso en el duelo donde tuve mucha rabia porque es natural en el proceso de elaboración de duelo, y por eso es tan importante hacer conciencia de esos pasos. Yo ahorita los voy a decir uno a uno. Me gusta mucho, hay varios autores, me gusta mucho esos 5 pasos de elaboración de duelo que da Alicia Berkourer. Me parece que son muy acertados porque los viví muy en carne propia, porque los he observado en personas que están en un proceso de enfermedad o ya en fase terminal, ¿cierto? Y es que definitivamente en un inicio siempre hay un asunto de negación, ¿sí? Me niego, yo no puedo aceptar eso, ¿cierto? Incluso es muy bonito porque cuando yo les hablo de esa fase, yo durante mucho tiempo trabajé un taller que se llama Semillas de Amor con familiares que habían perdido sus seres queridos. Entonces dictaba el taller y entonces me decían, pero es que vea, eso de la negación que usted está hablando, sí, yo lo viví. Es que imagínese cuál era mi negación, que a mí me llamaron de la clínica y yo decía, no, vea, vaya a la pieza de enseguida, que ese era el señor que estaba muy grave. Es decir, no es el mío, es el de la pieza de enseguida. Y contaban todo ese tipo de anécdotas, ¿cierto? A mí me pasó, yo le decía a mi hermano, cuando el que me avisó de la muerte del otro hermano, yo le decía, pero él sí está muerto. Me decía, sí, Lilia, está muerto. No, pero ya lo vio el médico. Es decir, no hay posibilidad de creer eso. Entonces no es, pero es un mecanismo absolutamente natural de nuestro sistema nervioso. Eso es absolutamente natural. ¿Por qué? Porque es que es tan difícil aceptarlo que si nosotros estuviéramos sin ese mecanismo del sistema nervioso que hace como una desconexión, ¿sí? No lograríamos superar el dolor, ¿sí? Hay personas que ya están listas y están preparadas y está bien, pero les digo, yo vengo trabajando este tema desde la muerte de Santiago, que fue en el 2000, pues yo no sé cómo reaccionaría en el caso de que se muriera alguien cercano, y seguramente voy a reaccionar y voy a vivir todos los pasos tal y conforme son. ¿Por qué? Porque hay un momento de negación. Entonces, cuando yo me vendo la idea que es que soy un ser muy espiritual y muy evolucionado, y se me olvida que estoy encarnado en un cuerpo físico Emociones que humanas. siente y que tiene unas emociones que son naturales en esta condición de estar encarnados, entonces yo me niego y esas emociones las guardo y van a dar a alguno de los órganos. Eso no se pierde, ahí se condensa. Y entonces si es la rabia se me condensa en el hígado y entonces, bueno, lo mínimo Empieza que el puede polvo pasar es una magnetosférico. piedra en el hígado, ¿cierto? Pero de ahí en Yéndole adelante bien. cualquier huracán.
O un colon Entonces, bien llevado. claro, claro, que son emociones que se fueron guardando ahí y que no se expresaron. Y miren, uno de los grandes aprendizajes que tenemos aquí tiene que ver con aceptar la vida como es, sin ponerle tantas condiciones a la vida. Y la vida tiene la muerte, ¿sí? Entonces, si yo honro la vida, también estoy honrando la muerte, es que es parte de la vida misma. Yo no puedo desconocer mi mano derecha y amar profundamente mi mano izquierda porque entonces, porque soy zurda. Sí, no, yo amo mis dos manos porque cada quien me sirve en la medida que la necesito. Así es, la muerte es parte de la vida y cuando yo niego la muerte, estoy negando la vida. ¿Sí? Y todos los días tenemos pequeñas muertes, ¿sí? Entonces vamos a un proceso muy interesante con el puesto que siempre me soñé en la vida y hago todo el proceso de selección de personal y estoy convencida de que sí, cuando me dicen, no, usted no pasó las pruebas psicotécnicas. Ahí se murió uno de rabia. Sí, y entonces pasa esa negación, no, pero imposible, si mi respuesta fueron mucho mejores y me acaba de gustar si es en esas entrevistas colectivas, si mi respuesta fueron mejores que aclarar todo el cuento, ¿sí? Y entonces lo que necesitaban era una persona más callada y usted se desbordó en el hablar. Y estaba mostrando definitivamente que no era para el perfil que estaban buscando, pero no, nos llenamos de rabia. Nos llenamos, no, negamos esa posibilidad. Y después pasamos a como una rebelión, ¿sí? Después de la negación, la Después rebeldía, de la rebelión. sí, la Ujú. rebelión, rebeldía, entonces de alguna manera decimos, no, es que eso es imposible, ¿y por qué? Y a mí no, y entonces ¿Y por qué me peleamos pasa a con mí? ¿Por qué Dios, no le pasó al ¿sí? otro? ¿Y Ujú. por qué? Pero habiendo tanta gente durmiendo en la calle, Y ¿sí? ¿Por gente qué no se murió él, mala. cierto? Ujú, Y claro, ¿y por qué no se accidentó el borracho que llevaba el carro, cierto? Porque tenía que ujú, ser mi hermano. ujú. Y todo eso, de alguna manera, en determinado momento yo lo dije, ¿cierto? Hasta que logré comprender y empezar a ver, claro, es que esta era la manera donde teníamos que despertar y entonces, claro, empiezo yo a ver muy cerquita a esta mujer y empiezo a trabajar con las familias, es decir, llego a una parte, más adelante es el último paso, que es la resignificación, lo que llamamos también trascendencia, trascendemos ese momento tan doloroso y decimos, claro, es que él me estaba enseñando La comprensión, el clic. comprenderlo, Ok. claro. Ajá. Yo necesitaba vivir eso para poder comprender que hay mucha gente que necesita estar acompañada y empiezo a traer. Ujú. Entonces recordaba mucho un acontecimiento con una de mis abuelas que estaba pues en su fase terminal. Yo le dije, abuela, porque ella estaba muy inquieta y muy angustiada. Entonces me le arrimé y le dije, abuela, le tomé la mano y le dije, abuela, simplemente usted siempre ha sido muy creyente. Sienta esa luz amorosa de ese ser superior en el que usted cree, abuela, y déjese invadir por él y va a ver. Entonces ella tenía momentos, además porque eso pasa en fase terminal, que tienen momentos en esa conexión, pero luego se desconectan. Por eso es tan Ujú. importante nosotros empezar a sentir la respiración, irnos concentrando, poder permanecer más en esa sensación profunda de conexión a nuestro interior. Entonces ella se desconectaba y se sentaba en la cama y empezaba, yo abuela que está buscando, y me decía, estoy buscando la luz. Qué Estoy belleza. buscando la luz. Y entonces, en una ocasión estaba ella con mi mamá y entonces yo llego y entonces dice mi mamá que está buscando la luz. Entonces yo abuela y me dijo, es que ella sí sabe. Y cuando ella me dijo, ella sí sabe, yo sentí aquí una cosita muy especial. Entonces, claro, ella murió antes que mi hermano. Entonces luego y yo, claro, es que yo ya había tenido conexiones, yo ya comprendía un poco más sobre la muerte. Tú viniste para que yo me conectara, para que yo pudiera ayudarle a otra gente. Y ahí esa resignificación se dio cuando entonces empecé a decir, bueno, sí, tienes razón. Yo definitivamente voy a trabajar mucho con eso y entonces ahí empecé eh, la, eh, la labor con las familias. Vamos en Entonces, negación, rebeldía,
Ajá. Ya hablaste de la comprensión, que es el quinto al cual se llega, pues Hay como a una la... que es la tercera, que es como el chantaje, ¿cierto? Yo empiezo a chantajear un poco, La ¿cierto? A manipulación. regatear, a negociar, Ujú. como bregando a negociar con el asunto y me aparece ese regateo, ¿cierto? Es que si yo tal cosa, si Si yo me hice manejo tal, bien, de si me pronto manejo va a bien, durar entonces, más y la exacto, muerte no va a venir, voy a ser más bueno, exactamente. voy a ir a más misas. Ujú. Exacto, voy a pelear menos con la familia, voy a aceptar más las cosas. Entonces Ujú. empieza esa fase de regatear como todo ese asunto, ¿cierto? Ujú. Pero llega un momento donde hay una profunda depresión, una tristeza muy grande, Que es la ¿sí? cuarta, esa Sí, depresión. Ujú. una tristeza. Pero esa depresión tiene una característica muy bonita, porque es que ahí es donde yo me entrego a la vida y le digo, vida, haga lo que quiera, pues pase lo que tenga que pasar. Y ahí es donde suceden los verdaderos milagros. Cuando yo me entrego y digo, ya estoy listo, entonces hay una frase que es muy linda y es, cuando yo estoy preparada para irme, ya estoy lista para quedarme, ¿sí? Qué Ujú. Que bonito. también se trabaja mucho con parejas que se están separando, ¿cierto? Si yo estoy Ujú. listo para irme, ya estoy listo para quedarme, ¿sí? Y eso Ujú. pasa cuando yo entonces en esa depresión profunda y entro en esa realidad y me entrego, suceden cosas, ¿cierto? Sucede ese otro paso que es ya trascender, pasar a otro estado, ¿cierto? Pasar a otro lugar, que es en la persona que está muriendo, pero la familia a la par está viviendo ese duelo. Y miren, si Exacto. toda la familia viviera con conciencia esa gran oportunidad, porque miren, es una oportunidad muy bonita, ¿sí? Es una oportunidad muy especial. Eh, Nosotros en la familia siempre fuimos muy unidos, pero este tipo de cosas une muchísimo más. Entonces es muy especial Eso porque, aparece mira, todo mundo y ya todo mundo se sí, ama, ya todo mundo, exacto. eso sí, eso las Y cosas que... realmente ese apoyo es fundamental, eso es lo que más lamento para las familias que están pasando ahorita, las familias que han sido afectadas por el COVID, que entonces no se pueden juntar, abrazarse, a contenerse un poco, ¿cierto? Porque para permanecer de pie cuando hay un duelo necesito un poco de apoyo, ¿cierto? Ujú. Entonces, Ujú. bueno, siquiera hay estos medios donde entonces hay esa posibilidad de poner en palabras, que alguien me escuche y que me dé la posibilidad de resignificar lo que hay para mi vida, ¿sí? Entonces es muy... Ven, Lili, vamos a evaluar hasta ahí esos 5 puntos, ya que Andrea nos los va a decir en orden, a ver si se aprendió algo que le interesa tanto el tema. A ver, André, ¿cuáles son esos Empecemos, 5 pasos? negación. Negación, Ujú. no, 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 como Jesús con Eh, Pedro, me vas a negar 3 veces, Ah. nunca, nunca, nunca. Segundo, negación, Qué bueno chiste. pero te reíste, te reíste. Bueno, Sí, negación, ya me perdí, no me acuerdo del ah, La segundo. rebelión. La rebeldía, rebeldía, ajá. lo que a usted Ajá. le gusta, ser Mm, rebelde, muy bien. sí. Tercero, La negociación, la negociación, El venga, cuadremos, a ver regateo. qué, si me Ajá. manejo bien, allá me tienen muy bien. Y la Mm, cuarta, la tristeza, la depresión La profunda, depresión. y la Ajá. quinta, la resignificación, ¿no? O Ajá. la ahí hay uno resignificación. antes. O la aceptación. Aceptas. Ahí, eso, Ahí, ¿cierto? Ahí tú aceptas, ¿cierto? Cuando tú Ujú. te entregas en esa tristeza. Además, ¿cómo no porque... confundir eso, Lili? Qué pena. Ujú, Siguiendo esos pasos, porque hay una diferencia, al menos para mí, sí, entre aceptación, comprensión y resignación, sí. Sí, ¿cierto? es otra cosa muy distinta. Entonces no sé qué tanto tiene que ver que haya hecho esos pasos previos a conciencia, que seguramente me llevan a comprensión, o que me haya ahí por ahí saltado alguno, me haya tragado, haya ahí y Yo te voy finalmente a sea dar un ejemplo una desde esas resignación. otras áreas que yo de alguna manera he trabajado en terapia, ¿cierto? Tiene que Ujú, ver, yo me resigno a vivir ujú, con un esposo borracho, ¿sí? ujú, Entonces yo vivo en duelo constante, ¿cierto? Porque siempre estoy en rebelión, siempre estoy peleando, es decir, eso es una resignación, es decir, ujú, yo no pasé por fases. Cuando yo me entrego, es decir, sí, esto definitivamente aquí no hay forma de cambiarlo,
La única que puedo cambiar esta realidad soy yo. Entonces, o tomo la decisión y me retiro, ¿sí? Y asumo las consecuencias de tomarme la libertad de decir no más, ¿cierto? Entonces pasan dos cosas muy especiales. El borrachito se va al fondo, pero de allá sale y se recupera, ¿sí? Entonces, mientras que la resignación lo mantiene ahí pegado de un hilo, como flotando. ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo acepto y lo acepto con conciencia, ahí ya no hay rabia, ahí ya no hay dolor, simplemente lo estoy aceptando. Es la mejor medición ¿Sí? que hay para diferenciar entre comprensión y resignación. Exacto. La Entonces no es que, comprensión ay, no ya me da adapté. emociones. Sí. La resignación por un punto 0001 que haya, sigue siendo resignación. Es Y 100%, pero es el sigo 99%. batallando. Sí, sigo Exactamente. peleando, sigo batallando, sigo volviéndome a esas fases anteriores, sigo volviéndome, me Y, devuelvo todo el tiempo. Entonces y eso genera como el efecto del corcho en el remolino, ujú, ¿sí? Que sí, claro. estamos ahí, no avanzamos, ¿cierto? Y para sacar el corcho del remolino se necesita es una fuerza desde el interior que le empuje para poder salir de allá, pero solo cuando me entrego a la vida y le digo humildemente, sí, es que esto es lo que hay, ¿sí? Esto es Con lo que hay. todo. Y Y lo es, acepto así como es. y esta diferencia es súper importante porque cuando estamos en ese proceso de duelo, decimos, no, ya, superado, porque esa es la palabra, yo ya lo superé, ya estoy bien. Y con cualquier muestra que la vida nos va presentando, volvemos a lo mismo, a criticar, a pelear, a batallar como con la misma situación. Entonces yo creo que eso es un termómetro para los que nos están viendo y escuchando de si pasaron por un duelo y están en ese proceso todavía como en carne viva, es importante tomarse el tiempo y pedir. Yo siempre digo, porque yo todo no lo resuelvo sola, pedir ese acompañamiento de alguien que nos pueda guiar en ese proceso para poder estar bien, que si pasé por una situación difícil, la pueda ver con otros ojos donde, bueno, puede haber dolor, pero no me quedo en el sufrimiento profundo y no avanzo en la vida, sino que lo puedo ver y le digo sí, que a veces no es tan fácil, le digo sí, como es con todo, y continúo el desarrollo de mi vida, porque yo he visto que lo que pasa es que se le bloquea a uno la vida. Como se murió, no pasa el proceso del duelo, o sea, negación toda la vida, y llegan a viejitos todavía peleando con lo mismo y no se disfrutaron la vida. Yo creo que eso es súper importante para esas personas que nos están viendo y escuchando. Yo te voy a contar, mira, es que me estás escuchando hablar de esto y entonces, claro, imagínate, ponte ahí, que el ego siempre es un cuento muy especial, ¿cierto? Entonces, claro, una terapeuta de familia, acompañando a su familia a hacer duelo, ¿sí? Y Usted ya resulta es que el que yo hacer. congelé mi duelo durante 9 años, ¿sí? Ah. Lo congelé. Entonces hice una vez una constelación familiar. Entonces me sale mi hermano muerto y yo, pero por Dios, llevo Hola, siete ¿qué más? años haciendo, acompañando duelos con toda la gente, esto ya me lo sé de memoria, estos pasos yo he hecho, ¿cómo Llegó te la ocurre? práctica. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo te ocurre? No, eso no. Cuando yo le dije eso no y me fui para la casa, yo, pues pucha, es que yo todavía estoy en la negación, yo no puedo creer. Y el detrás. Y yo empecé hacer todo el proceso. ¿Por qué? Porque es que de alguna manera también creemos que la espiritualidad es negar las emociones humanas y eso no nos va a llevar a ninguna parte. Es que si elegimos estar en este plano, en este cuerpo, es para sentir lo que un cuerpo humano siente, ¿sí? Ujú. Y es el cuerpo humano el que te permite aprender lo que se tiene que aprender. Y el sistema nervioso central, ¿cómo elabora un duelo? Llorándolo. ¿Sí? Entonces es muy especial porque mi hermano recién se murió y todos nos, en la finca mi papá puso un montón de colchones en una sola pieza y dormíamos todos como gusanos de invierno, todos metidos. Hasta que una noche mi papá soñó que mi hermano llegó, lo cogió cargado y se lo llevó para la cama.
Era la madrugada cuando nos despertó a todos. Todo el mundo para la cama, no más. Se Esto se acabó el acabó. cuento, acabó el drama. A Esto se dormir acabó. Es como aves. decir, claro, pero entonces miren, los sueños nos traen noticias, todo en la vida nos trae noticias. Siempre hay algo que nos está informando. Pilas, usted necesita elaborar el duelo, ¿sí? Entonces, cuando a mí me dicen eso en esa constelación como 7 años después, pero yo pues me quedé ahí rumiándolo un tiempo y yo vine a elaborar la muerte de mi hermano 9 años después. Mi alma sabía de ese accidente de mi hermano. Yo había quedado a ir donde mi papá y mi mamá y me negué a ir. Yo dije, no, no voy a ir. Me voy a quedar aquí este fin de semana y no quise ir. Pero mi alma sabía que yo me iba a encontrar con el accidente, ver que era mi hermano, todo eso lo sabía mi alma. Entonces, en un proceso terapéutico, yo viví en vivo y en directo lo que no quise vivir en ese momento y me negué a vivirlo. Y en ese proceso terapéutico pude sentir el frío del pavimento, mi mamá cómo llega y se arrodilla y lo abraza y todo ese escenario lo viví a través de ese proceso terapéutico. Y entonces ese día yo pude llorar lo que no había llorado, porque ese era el acontecimiento que yo me había, yo de alguna manera, ahí inconscientemente dije, no, esto no lo voy a vivir, aquí me quedo. Y resulta que no, que el alma tiene programado las cosas para vivirlas. Entonces, el camino terapéutico me parece muy valioso y es muy importante porque nosotros le hacemos mucho quite a esos aprendizajes y somos expertos en hacerle quites. Y yo les digo, hice quite al elaborar el duelo con mi hermano. Ustedes se pueden imaginar de alguna manera la soberbia que había ahí detrás de eso, ¿sí? Yo le estaba ayudando a mucha gente, pero ¿dónde estaba mi dolor? ¿Dónde Bien estaba ese guardadito. poderme conectar con ese dolor? Y claro, en el proceso terapéutico lo viví tal y conforme lo hubiese vivido. Y yo después sí se considera, claro, es que si yo hubiese salido para allá, más o menos a esa hora hubiese pasado. Es decir, eso estaba en mi destino y yo me negué. Y eso, claro, nos retrasa en el proceso de seguir creciendo. Y necesitamos estar atentos. Vean, todas las señales son válidas. Entonces, otra señal, imagínense, cuando él murió, yo trabajaba en Claret y tenía una relación muy especial. Trabaja más que todo con alcohólicos, con todos, porque tenía una relación muy cercana. Yo soy muy afectuosa, entonces hago vínculos muy desde el afecto. Y entonces, imagínense que por ahí 2 años después de que me murió mi hermano, yo venía de la escuela Naijin, que estaba estudiando medicina tradicional china, bajaba por Las Palmas y alcanzo a ver un carro que se atravesaba de un lado a otro, de un lado a otro. Cuando alcanzo a ver las placas, era uno de los usuarios de Claret. Yo, por Dios, este hombre recayó, viene borracho. Entonces le dije a mi amiga, que era la que venía conduciendo, que bregáramos a adelantarnos, adelantamos y siempre ahí en esa Y de Las Palmas, donde está para Loreto, y ahí se mantenía mucho la policía. Entonces llegamos a donde la policía y dijimos, viene una persona con tragos, por favor, mucho cuidado, háganlo parar porque viene mal, ¿sí? Nosotros arrancamos y al momentico ahí en esa curva cerca al country, él se nos adelanta y levanta a un muchacho en una moto, ¿sí? Tal cual el escenario de mi hermano. Ahí pude ver con ojos de amor a quien atropelló a mi hermano, porque yo tenía un vínculo afectivo con este hombre y yo sabía que no era su intención atropellar a ese muchacho que atropelló. Pero miren, la vida te va poniendo oportunidades. No te conectes con el juicio, es que no tienes que juzgar nada, todo es perfecto. Estás ahí porque así es y así te corresponde. Y entonces poderlo comprender y poder saber que la muerte es de las grandes maestras, ¿sí?
definitivamente, y aceptarla como tal en lo cotidiano, ¿cierto? Y vivir esas pequeñas muertes. Cuando entonces yo renuncio a salir, qué rico encontrarme, o por ejemplo yo tengo un grupo y entonces qué rico reunir mi grupo, pero tengo que renunciar a eso, muero a ese deseo, porque en amor nazco al deseo de cuidar a ese grupo. Muy bien. Lili, pues aquí nos quedamos, André, yo creo que hablando de este tema y nos daría para mucho rato, pero bueno, también aquí el tiempo se nos va yendo. Dos cosas para ir finalizando. Una, que nos compartas a nosotros, a todos los que están escuchando y viendo, tus contactos, aquellas personas que quieran seguir trabajando el tema, consultar. Si quieres en este momento, comparte eso, porque seguramente quedarán personas ahí como, uy, vení, hay alguien con la cual puedo hacer procesos o hablar del tema. Entonces, dale, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, yo quiero clarificar que no solo se elaboran duelos por muerte, ¿sí? Ujú. Que se elaboran duelos por muchas razones, ¿cierto? Por rupturas amorosas, por pérdidas económicas o materiales. Eso también requiere un duelo y a veces para mí es muy sencillo perder algo, pero para ti es lo peor que puede pasar, ¿sí? Ujú. Entonces también se elabora el duelo así por pérdida del esquema corporal, ¿cierto? Ujú. En un accidente alguien pierde un brazo o se pierde la salud. Todo lo que Entonces sea pérdida también genera duelo. todo lo que es pérdida genera duelos. Ujú. Y es tomar conciencia de, bueno, si esto llega a mi vida, ¿para qué llega? ¿Sí? Ujú. Y cuando yo ya tomo conciencia de para qué llega, lo puedo vivir de una manera tranquila. Bueno, yo ahora estoy atendiendo por Zoom, ¿sí? Pero tengo un número de WhatsApp que es 311, ¿sí? 310 3961. Ujú. Eh, y bueno, cuando se requiere, por ejemplo, visitar a un enfermo, entonces voy hasta la casa. Eh, Cuidándome, cuidando esa familia y también cuidando mi familia, ¿cierto? Porque esa es la idea, que siempre nos estemos cuidando, ¿cierto? Muy bien. Eh, porque, porque es que hay cosas que definitivamente cargar con ellas es muy difícil, ¿cierto? Entonces, es la responsabilidad del cuidado. Cuando me cuido, te cuido. Así es. André, algo para darle las gracias a Lili, despedirla, alguna No. reflexión, aparte del chiste que te gustó. Me gustó el chiste, pero me voy encantada con este episodio porque yo siento que necesitamos esta información y que necesitamos esta información masticadita, o sea, que no sea un tronco que uno dice qué hago con todo esto, sino de esta forma, de que la experiencia del otro es un espejo también en mi vida y me ayuda a ver lo que estoy viviendo y por lo que estoy pasando y yo siento que eh, lo necesitábamos. Entonces te quiero agradecer un montón, Lili, por acompañarnos. Ojalá nos podamos ver en algún otro momento y grabar otro episodio que esto tiene mucha tela para cortar. El tiempo pues es limitado, pero los episodios son infinitos, entonces quiero que nos puedas acompañar en otro y gracias por tu información, gracias por tu ser haber dicho que sí a este espacio y por compartirte. Esos procesos duros, cuando uno los pone como en palabras, no solamente impactan a otras personas, sino que también hacen un proceso de sanación por dentro. Entonces te quería agradecer un montón y me encantó escucharte. Vamos a dejar a Lili con un compromiso porque dejaste, yo creo que el tema abierto con esos otros duelos. Hoy nos enfocamos mucho a la experiencia de la muerte como tal física, enfermos terminales, pero queda ahí y queda para todos ustedes y seguramente vamos a tener a Lili más adelante en otro episodio haciendo de pronto por ahí algunas cositas, recomendaciones, consejos prácticos de todo lo que es pérdida, que ese es el gran tema, la pérdida, todo eso que sentimos que nos quitan, que se va, todo eso genera un duelo y seguramente con Lili vamos a trabajar eso. Lili, muchas gracias por tu compañía, por tu información, por tu apertura y bueno, esperamos tenerte por acá prontamente.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación y yo quiero cerrar con una frase que te va a encantar a ti, André, porque como te gusta todo lo de constelaciones, No, yo me voy ya es una entonces. frase, no, a ti también te va a Ah, bueno, a gustar. mí también, ok. Entonces, que la utilizo mucho, que la adecué, pero que se utiliza en constelaciones. Entonces yo hablo en el fluir de la vida y de la muerte. A ti te tocó primero, a mí me tocará después, pero ahora yo me quedo y tomo la vida en honor a ti. Así es, Excelente. así Muy es. bien. Lili, muchas gracias Mil por esa frase. gracias. Gracias por tu energía. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a todos y gracias a los que nos van a escuchar jueves Así a las es. Muy 11 de la bien. mañana. Muy bien. Nos vemos. Mil gracias. Chao. 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 Muy bien. Bueno, André, entonces yo creo que hoy seguimos con este tema avanzando y muy bonito poderle ver como todas esas miradas, como todas esas facetas, como no quedarnos solamente en morilla o ese miedo, sino también comprender que hay un mundo alrededor de este tema y hoy con nuestra invitada nos deja bastantes reflexiones. Rafa, y que también es una invitación a cuando ese ser querido está en sus últimos momentos, hay cosas por hacer, que no Ujú. solamente es sentarse a llorar y a sentir dolor, sino que se puede hacer ese proceso de que esa persona se vaya, acompañarlo, y yo creo que uno también se Ese acompaña y se acompañamiento. llena el corazón porque vivieron y compartieron lo que se necesitaba vivir y compartir, dar gracias, dejar ir, permitirse quedar en la vida y disfrutar la vida. No, no es tan fácil como suena, pero es un proceso amoroso que yo creo que es una invitación importante. Y que es muy importante el duelo, que es muy importante el sentir, que es muy importante las emociones, llorar, todas esas fases que nos comentaba Liliana y todo lo que más se sienta, no negarse, abrirse al proceso, abrirse a lo que representa. Y recuerden que pues toda muerte trae algo, otra vida, y no solamente biológica, sino también un cambio, un impulso, se cierra algo, algo se abre en nuestras vidas y estamos aprendiendo a comprender esto. Así que Sí, bueno, seguimos con este tema. Nos quedan 2 episodios, André, para que no crea que ya se terminó el tema, nos vamos a seguir. Nos quedan 2 jueves como hoy para que sigamos tratando el tema con otras cositas alrededor. Hay 2 episodios que vienen muy interesantes que seguramente les va a gustar. Recuerden nuestras redes sociales. Andrea creyó que se iba a escapar hoy, pero nuestras redes sociales en la plataforma MP3, donde ustedes pueden descargar los audios y también escuchar. Estamos en iBox y en Insight Timer, donde usted allí escucha, descarga, recopila, guarda y saben que los pueden compartir toda esta información con la gente que desee. así es. Y nuestro correo electrónico magazineespiritual@gmail.com para que nos escriban, nos pregunten y por ahí podemos solucionar como las dudas que tengan. Y también nuestras redes sociales, personal, Instagram y Facebook, Rafael Marulanda y se siente Andrea Arango. Ahí también estamos constantemente compartiendo información sobre la espiritualidad, que de eso se trata Magazine. Recuerden ver todos los episodios, repasarlos, estudiarlos. Hay información que seguramente les puede ayudar bastante. Seguimos los jueves, como hoy, 11 de la mañana, aquí conectados, dentro de 8 días con otro tema relacionado este mes con el tema de la muerte. Así que un abrazo para todos y bueno, muchas gracias por estar por acá. André, gracias. Gracias a ti, Rafa. Gracias a todos.